Buenos días, mi nombre es Clara Briceño, soy cirujana general, fellow de cirugía oncológica y el día de hoy vamos a hablar sobre el cáncer gástrico. A pesar de los avances en la medicina, la mayoría de los pacientes con cáncer gástrico son sintomáticos al momento del diagnóstico, cuando ya tienen una enfermedad avanzada e incurable que se extiende más allá de los límites locorregionales. Luego entonces, solo la mitad de estos pacientes pueden someterse a una cirugía potencialmente curativa. Los cánceres gástricos precoces, curables quirúrgicamente, suelen ser asintomáticos y se detectan con poca frecuencia fuera de los programas de detección precoz. El tamizaje no se realiza de manera generalizada, desafortunadamente, en todo el mundo, excepto en países con una incidencia muy alta de esta enfermedad, como lo son Japón, Corea, Venezuela y Chile. El cáncer gástrico es uno de los cánceres más comunes en todo el mundo. Se calcula que aproximadamente 20.000 pacientes son diagnosticados con esta neoplasia cada año en Estados Unidos, de los cuales se espera que fallezcan la mitad. El cáncer gástrico solía ser la principal causa de muerte por cáncer en el mundo hasta la década de los 80, cuando fue superado por el cáncer de pulmón. La incidencia mundial de cáncer gástrico ha, sin embargo, disminuido rápidamente en las últimas décadas. Parte de este descenso se debe al reconocimiento de ciertos factores de riesgo, como la infección por Helicobacter pylori y otros dietéticos y ambientales. A pesar de la disminución, el número absoluto de nuevos casos de cáncer gástrico ha venido en aumento, principalmente por el mayor envejecimiento de la población y el mayor número de personas que habitan el mundo. En Colombia, el cáncer gástrico corresponde a la cuarta neoplasia en incidencia, pero a la primera en mortalidad para ambos sexos. Más del 70% de los cánceres gástricos ocurren en países subdesarrollados y es más común en hombres que en mujeres a nivel general. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el cáncer gástrico de tipo intestinal es más común en hombres, adultos mayores y en áreas de alto riesgo. Probablemente esté relacionado esto con factores ambientales. El cáncer gástrico de tipo difuso es igual de frecuente en ambos sexos, pero es más común en jóvenes y tiene peor pronóstico. Finalmente, hay que recordar que en las últimas décadas hay un descenso en la incidencia de cáncer gástrico no cardial que le acompaña un aumento sistemático en la detección de cánceres de la unión gastroesofágica, que son un grupo completamente aparte de tumores. Probablemente este aumento en la incidencia de cánceres de la unión está relacionado con hábitos y estilos de vida poco saludables actuales, como lo son la obesidad y el consumo de una dieta alta en grasas y baja en fibra, que condicionan enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es lo que se ha relacionado con el cáncer de la unión gastroesofágica. Aproximadamente el 80% de todos los cánceres gástricos son esporádicos y el 3% están asociados a un componente hereditario difuso. 7% de los cánceres gástricos se dan en pacientes con antecedente de gastrectomía previa y 10 son de inicio temprano. Hay que recordar algo de la anatomía y la fisiología del estómago cuando hablamos de cáncer gástrico. El estómago es la parte más dilatada del tubo digestivo. Se ubica entre el esófago y el duodeno y tiene 5 secciones principales, que son el cardias, el fondo, el cuerpo, el antro gástrico y la región pilórica. El estómago tiene una típica o característica forma de J que se debe a la presencia de dos curvaturas desiguales. La curvatura más grande y convexa, denominada curvatura mayor, está localizado al lado izquierdo del estómago y comienza en la incisura del cardias, que está formada por el borde del esófago y el fondo gástrico. La curvatura más pequeña y cóncava se encuentra al lado derecho y se denomina curvatura menor. Esta última presenta una pequeña escotadura llamada incisura angular que marca la línea de intersección entre el cuerpo gástrico y la sección pilórica del estómago. La irrigación y el drenaje venoso del estómago vienen por arterias y venas del mismo nombre. La irrigación sanguínea del estómago se origina en la aorta abdominal, proviene de dos sistemas que se anastomosan a lo largo de sus curvaturas y dan origen a varias ramas directas. La anastomosis a lo largo de la curvatura menor se forma por la unión de las arterias gástrica derecha e izquierda, que se originan en la arteria hepática propia y en el tronco celíaco respectivamente. En cuanto a la anastomosis de la curvatura mayor, hay que decir que está formada por la unión de las arterias gastroepiploica derecha y gastroepiploica izquierda, que se originan de la arteria gastroduodenal y esplénica respectivamente.
La linfa, a su vez, del estómago es drenada por vasos linfáticos que desembocan en grupos ganglionares perigástricos que corresponden a la primera estación de relevo ganglionar. Los ganglios linfáticos perigástricos están localizados junto a las arterias de la curvatura mayor y menor. Posteriormente, los linfáticos de estos grupos van a drenar a ganglios perivasculares, que son celíacos, hepáticos, esplénicos, y que serían la segunda estación de relevo ganglionar. Y finalmente, estos a otros ganglios más distantes, que pueden ser de localización retropancreática, pueden estar localizados en la raíz del mesenterio, en la arteria cólica media, etcétera, y serían la tercera estación de relevo ganglionar. El estómago recibe inervación involuntaria del sistema nervioso autónomo. La inervación parasimpática se origina de los troncos vagales anterior y posterior, que son ramas de los nervios vagos derecho e izquierdo, respectivamente. La principal función del estómago involucra la digestión tanto mecánica como química de la comida. La comida entra al estómago desde el esófago, aquí se mezcla con el jugo gástrico y las contracciones musculares repetitivas del estómago agitan la comida formando fragmentos más pequeños que se mezclan con el jugo gástrico y mediante la acción de varias enzimas y el ácido clorhídrico desintegran los alimentos produciendo la sustancia semilíquida llamada quimo. Esta pasa al duodeno a través del píloro. Y recordemos que el estómago es un órgano muscular que puede distenderse mucho hasta acumular entre 2 y 3 litros de comida al día. Existen varios factores de riesgo asociados con una disminución o un aumento del riesgo de padecer cáncer gástrico, dentro de los que se encuentran distintas infecciones como las que hablábamos, la infección por Helicobacter pylori, que es el factor de riesgo más conocido, y en la actualidad se está hablando mucho de la infección por Epstein-Barr como un condicionante del cáncer gástrico. Pero también están factores dietéticos y de condiciones del estilo de vida, como el tabaquismo, el alcohol, el bajo consumo de frutas, verduras, cítricos, de té verde, que son factores de riesgo, factores protectores, perdón, y factores de riesgo que serían el consumo de sal, comida ahumada, procesada, nitrosamidas, alcohol, como hablábamos, comidas hechas al carbón. También factores que tienen que ver en cuanto al índice de masa corporal, un índice de masa corporal aumentado, la obesidad, el sobrepeso son factores de riesgo para cáncer gástrico. Algunas razas, los antecedentes ocupacionales, principalmente pacientes que han estado en la industria del carbón, los cauchos, y un grupo sanguíneo que se ha asociado con un mayor riesgo de padecer cáncer gástrico, que son los pacientes que tienen grupo A. El proceso de desarrollo del cáncer gástrico pasa por una cascada que inicia en una mucosa gástrica normal, pasando por gastritis superficial hasta gastritis atrófica, metaplasia intestinal completa, metaplasia intestinal incompleta, displasia y finalmente cáncer gástrico. La patogenia difiere entre los cánceres gástricos cardiales o de la unión gastroesofágica y los no cardiales. El Helicobacter pylori es probablemente una condición necesaria para el cáncer gástrico no cardial, pero este no se asocia tanto con el cáncer gástrico cardial. En el cáncer gástrico de la unión, está relacionado más con la presencia del esófago de Barrett, es decir, la metaplasia intestinal del esófago distal, condicionada por, como hablábamos, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. En la actualidad, o más recientemente, el cáncer gástrico se ha dividido en 4 subtipos moleculares. El primero de ellos es el asociado a inestabilidad microsatelital, que corresponde al 22% de todos los casos. Es más frecuente en cáncer distal y este se asocia más a una respuesta favorable a la inmunoterapia. El segundo sería el cáncer gástrico asociado a inestabilidad cromosómica, que es más frecuente en el cáncer gástrico proximal de tipo intestinal y en pacientes con mutaciones de los genes P53 y KRAS. El tercero sería el cáncer gástrico asociado a estabilidad del genoma, que sería el 20%, y este es un cáncer gástrico que está enriquecido en una histología de tipo difuso y que se caracteriza molecularmente por menos mutaciones y menos sobreexpresión de la transición epitelio-mesenquimal. Y finalmente, dentro de los subtipos moleculares del cáncer gástrico, se ha propuesto uno asociado con el virus del Epstein-Barr, que sería el 9% de todos los cánceres gástricos y que también podría estar relacionado con una mejor respuesta a la inmunoterapia.
El 95% de todos los cánceres gástricos son adenocarcinomas y solo un 5% son linfomas, tumores del estroma gastrointestinal o GIST y tumores neuroendocrinos. Cuando hablamos de la patología o de la clasificación histológica del cáncer gástrico, es indispensable remitirnos a la clasificación propuesta hace ya varias décadas por Lauren, que los divide en cánceres gástricos de tipo intestinal o difuso. Normalmente, las características del cáncer gástrico intestinal es que derivan de la mucosa, forman glándulas, normalmente tienen un mecanismo de diseminación a distancia o de metástasis hematógena que se dan en pacientes de edad más avanzadas, en hombres en poblaciones de alto riesgo. La relación hombre-mujer es de 2:1, son más comunes en la porción distal del estómago y se clasifican en bien, moderadamente y pobremente diferenciados. Son factores de riesgo para cáncer gástrico de tipo intestinal, como hablábamos, la infección por Helicobacter pylori, la gastritis atrófica crónica, la metaplasia intestinal, la dieta rica en nitrosamidas y las mutaciones de los genes APC, P53 y P16. Por su parte, los cánceres gástricos difusos, de acuerdo con la clasificación de Lauren, son también conocidos como mal diferenciados, surgen de la lámina propia, tienen una diseminación a través de la submucosa y suelen hacer metástasis por vía linfática y transcelómica o peritoneal. Son más comunes en pacientes jóvenes y tienen una distribución equitativa por ambos sexos. No forman glándulas, son más frecuentes en el estómago proximal, hacen más extensión transmural, son más agresivos y de peor pronóstico, y su distinción o sello molecular es que muestran una mutación del gen que codifica para la E-cadenina. Son más comunes en pacientes con sangre de tipo A, en pacientes con antecedentes familiares y se dan también por inactivación de los genes P53 y P16. A estos tipos de cánceres gástricos son los que típicamente dan lo que conocemos como la linitis plástica y que este es responsable, afortunadamente, del menos del 10% de todos los adenocarcinomas gástricos. La mayoría de los pacientes con cáncer gástrico son sintomáticos. La pérdida de peso y el dolor abdominal persistente son los síntomas más comunes referidos por los pacientes al momento del diagnóstico en un 62 y 52% de los casos respectivamente. Otros síntomas y signos comunes son las náuseas, que la pueden referir el 34% de los pacientes, la disfagia, el 26%, normalmente cuando son cánceres proximales o de la unión, las melenas, 1 de cada 5 pacientes, y la saciedad precoz, el 18%. Dolor tipo úlcera péptica, es decir, ese dolor urente, epigástrico asociado con la alimentación, la suelen referir el 17% de los pacientes. Se calcula que aproximadamente 1 de cada 4 pacientes con cáncer gástrico tiene el antecedente de úlcera péptica. Los pacientes también se pueden presentar con signos o síntomas de enfermedad metastásica o a distancia. Hay que recordar que los sitios más comunes de compromiso a distancia son el hígado, el peritoneo, los ganglios linfáticos no regionales, y con menor frecuencia pueden ocurrir metástasis a ovario, sistema nervioso central, hueso, pulmón y pleura o tejidos blandos. En pacientes con diseminación linfática, el examen físico puede revelar un ganglio linfático supraclavicular izquierdo, que es con lo que conocemos como el ganglio de Virchow, un ganglio periumbilical, que es el que se conoce como el ganglio de la hermana María José o Mary Joseph, y el ganglio axilar izquierdo, que es el conocido o denominado ganglio irlandés. La diseminación peritoneal puede presentarse con ovarios metastásicos, que es lo que conocemos como el tumor de Krukenberg, o una masa en el fondo de saco al examen anal, al tacto rectal, que es lo que se conoce como anaquel de Blumer. La ascitis también puede estar presente y es un indicio de carcinomatosis peritoneal, y la ictericia o la falla hepática de metástasis a hígado. Los pacientes también pueden presentar con obstrucción al tracto de salida o lo que conocemos como síndrome pilórico. Dentro de la estadificación y diagnóstico de los pacientes con cáncer gástrico, tenemos que ante la sospecha clínica o como parte de un estudio de tamización, se solicita una endoscopia de vías digestivas altas, la cual permite obtener muestras de tejido para estudio histopatológico y permite lograr la localización anatómica del tumor primario.
Una vez se confirma el diagnóstico, se solicitan los demás estudios complementarios de estadificación, dentro de los que tenemos las tomografías, la endosonografía y menos frecuentemente el PET. Para, de esta forma, establecer el TNM, es decir, el estadio clínico del paciente y poder definir una conducta. Algunas aclaraciones adicionales sobre la endoscopia de vías digestivas altas. Es importante tomar al menos 8 biopsias profundas para establecer el subtipo histológico del tumor al que nos estamos enfrentando. En linitis plástica, como hablábamos, que es un tumor que tiene una localización más submucosa, las biopsias endoscópicas tienen una muy baja sensibilidad, oscila entre el 50%, y si son negativas se pueden proponer la realización de biopsias profundas, de macrobiopsias o lo que se conoce como biopsia sobre biopsia, o la aspiración con aguja fina cuando es guiada por endosonografía. Las lesiones neoplásicas superficiales no son tan infrecuentes, pueden estar presentes en algunos pacientes en general con una detección precoz, y en estos casos se debe limitar el número de biopsias para evitar la fibrosis y que después no se puedan tener un diagnóstico histopatológico o que pueda retrasar y torpedear cuando se hace la revisión final de la patología. Es muy importante realizar siempre biopsias para establecer el diagnóstico de infección por Helicobacter pylori, y hay varios sistemas de clasificación endoscópica del cáncer gástrico. Aquí les traigo dos. El primero es la clasificación de París para el cáncer gástrico temprano, que divide las lesiones en 0, 1P, que es una lesión protruida pediculada, 0,1S, que es una lesión protruida sésil, las 0,2A, que es la lesión superficial elevada, la 0,2B, que es la lesión plana, la 0,3C, que es la lesión superficial levemente deprimida, y la 0,3, que es la lesión excavada. Esto para los cánceres gástricos tempranos, que son aquellos que se clasifican hasta la clasificación, teniendo en cuenta pues la clasificación TNM hasta los T1B. Los tumores avanzados, que son los que nosotros vemos con mayor frecuencia en nuestro medio y en grupos sociales deprimidos, se utiliza la clasificación de Borman, que probablemente es la que más común les es para la mayoría de ustedes, y clasifican las lesiones en Borman 1, que son las lesiones pediculadas, Borman 2, que son las lesiones deprimidas, Borman 3, que es infiltrante, deprimida infiltrante, y la 4, que es la infiltrante difusa. La tomografía se requiere para realizar la estadificación antes del tratamiento y evaluar la presencia o no de metástasis a distancia, principalmente hepática y pulmonar. El rendimiento en el diagnóstico de los ganglios linfáticos y la extensión gástrica parietal es más bajo que con la ecoendoscopia, pero puede mejorarse al llenar el estómago con agua. Por su parte, la endosonografía endoscópica sirve sobre todo en el análisis o en el estudio de los pacientes con los subtipos difusos, cuando las biopsias estándares son negativas para realizar biopsia sobre biopsia o aspiración con aguja fina. Esta además permite especificar los límites superior e inferior del tumor de una forma más precisa. Y en el diagnóstico de los ganglios linfáticos y la extensión gástrica parietal, cuando se discute la realización de terapia neoadyuvante. Finalmente, hay que hablar de la laparoscopia de estadificación. No voy a hablar a grandes rasgos, esto sería un tema completamente aparte en el análisis de los pacientes con cáncer gástrico, pero sí nombrar brevemente que la laparoscopia de estadificación, es recomendada por muchas sociedades científicas con distintos criterios en el análisis de los pacientes con cáncer gástrico. Hay dos sistemas principales de clasificación para el cáncer gástrico de uso en la actualidad. Uno es el propuesto por la sociedad japonesa, que es una clasificación mucho más elaborada y se basa en una ubicación anatómica refinada, en particular en lo referente a las estaciones ganglionares. Acá les traigo la gráfica que ilustra las estaciones ganglionares y cómo son los nombres. A grandes rasgos van del 1 al 16 y tienen en cuenta los grupos o las vías de drenaje 1, 2 y 3. La clasificación propuesta por la JCC y la UICC en su octava edición del 2017, al igual que en otras patologías, pues divide los tumores en T de acuerdo con el compromiso de la pared gástrica, N de acuerdo con el compromiso de los ganglios regionales y el número de ganglios afectados, y M de acuerdo a si existe o no compromiso a distancia, y que pueden ya ustedes evaluar o analizar más a profundidad. Este TNM finalmente lo que va
permitir es establecer un diagnóstico o un estadio clínico del paciente y definir la conducta. Y aquí les tengo rápidamente también, de acuerdo a la JCC, cuál es la propuesta de estadiaje clínico y patológico y post-neoadyuvancia de los pacientes con cánceres gástricos. En cuanto al tratamiento de los pacientes con cáncer gástrico, hay que recordar que la resección quirúrgica es la que brinda la mejor posibilidad de curación de estos pacientes. Todos los pacientes con cáncer y no son ajenos los pacientes con cánceres gástricos deberían ser evaluados en una junta multidisciplinaria. A grandes rasgos, los tumores en estadios 1A se puede realizar una resección endoscópica mucosa o submucosa, y esto en centros de alta excelencia y donde está la disponibilidad de este recurso. Pacientes con estadios 1B a 3C potencialmente curables normalmente van a terapia multimodal, que puede incluir la cirugía de entrada con terapia sistémica adyuvante o lo que se conoce más recientemente como quimioterapia perioperatoria, y es que los pacientes reciben algunos ciclos de quimio antes de la cirugía y luego después de la cirugía. Esto dependiendo de los criterios de los pacientes, ¿sí? Esto no es aplicable a todos los pacientes. Los tumores con compromiso loco-regional en imágenes que no es susceptible de cirugía, por lo general, son aquellos que tienen infiltración de la raíz del mesenterio del colon transverso, compromiso de ganglios linfáticos paraórticos o a distancia, y los pacientes que tienen invasión o encapsulamiento de estructuras vasculares vitales, excluyendo los vasos esplénicos, que hacen que la resección quirúrgica pues no sea factible. En estos pacientes se puede intentar lo que se conoce como terapia de conversión, y es que los pacientes van a terapia sistémica, es decir, quimioterapia, y después de unos ciclos se evalúa si hay disminución del tamaño tumoral que ahorita haga posible la cirugía con intención curativa. Finalmente, hay que hablar que los pacientes con tumores en estadio 4 o metástasis a distancia normalmente van a quimioterapia paliativa, terapia de conversión o mejor cuidado de soporte, es decir, a cuidado paliativo. De acuerdo, va principalmente de su condición clínica previa, de si les permite o no ir a quimioterapia. Este es el algoritmo de manejo propuesto por la Sociedad Japonesa de los distintos estadios del cáncer gástrico, y pues las especificaciones en cuanto a cómo debería ser la gastrectomía, el vaciamiento ganglionar. Rápidamente recordar que en cáncer gástrico, para hablar de un vaciamiento óptimo, estaríamos hablando de que se deben resecar al menos 16 ganglios. El pronóstico de los pacientes con cáncer gástrico se correlaciona con el estadio de la enfermedad al momento de la presentación inicial. La tasa general de supervivencia a 5 años está alrededor del 29%. La supervivencia a 5 años para los cánceres gástricos tempranos tratados en la mayoría de las series modernas, pero de países del primer mundo, es superior al 90%. Lastimosamente, no hay datos precisos en países subdesarrollados y menos en Colombia, pero se cree que es mucho menor a este 90%. La tasa de recurrencia después de la cirugía es aproximadamente del 1 al 5% en países de Oriente y del 5 al 15% en países de Occidente. Pacientes con compromiso ganglionar tienen tasas de supervivencia que varían entre el 21 y el 49% a 5 años, y pacientes en estadio 4 lastimosamente tienen unas tasas de supervivencia a 5 años del 4 al 14%. En cuanto al seguimiento de los pacientes con cáncer gástrico, se sigue lo propuesto también por distintas sociedades científicas, en especial lo propuesto por las guías de la NCCN, que son estadounidenses, y las guías japonesas, con examen físico, seriados, laboratorios, tomografías y endoscópicas según el estadio clínico y patológico final del paciente. Y aquí tenemos la tabla que resume las recomendaciones de acuerdo con estas dos sociedades. Finalmente, tenemos que en Colombia el cáncer gástrico corresponde a la cuarta neoplasia en incidencia y a la primera mortalidad para ambos sexos. Más del 70% de los cánceres gástricos ocurren en países subdesarrollados y es más común en hombres que en mujeres. La mayoría de los pacientes con cáncer gástrico son sintomáticos, siendo la pérdida de peso y el dolor abdominal los síntomas más comunes. El diagnóstico se puede sospechar debido a los hallazgos en endoscopia o a estudios radiográficos, pero se requiere un examen histopatológico de tejido tumoral para hacer el diagnóstico definitivo.
Los pacientes con cáncer gástrico documentado deben someterse a una evaluación de estadificación completa antes de la exploración quirúrgica para guiar la terapia y predecir el resultado de manera más confiable. La resección quirúrgica continúa siendo la mejor posibilidad de curación del paciente y, sin embargo, a pesar del avance de la medicina moderna, la supervivencia de los pacientes con cáncer gástrico continúa siendo muy limitada. Por su atención, muchas gracias. Esta es la bibliografía más relevante utilizada durante esta charla.